continuamos nuestra travesía hacia Ushuaia, una importante ciudad de la Patagonia Argentina y una de las ciudades más australes del mundo, donde tuvimos la oportunidad de conocer el famoso faro del fin del mundo en el canal Beagle y ver diferentes especies de pingüinos. Visitamos el Parque Nacional Tierra del Fuego para contemplar sus imponentes paisajes y recorrimos el Museo de Cera, que nos lleva en un viaje a través de toda la historia de Ushuaia. Todo esto y más en un nuevo episodio de Ruta del Fin del Mundo. Llegamos a Ushuaia, estamos acá en la entrada. Oye, muy hermoso desde Tolhuin hasta Ushuaia, muy hermoso el paisaje. Es como estar en Suiza. Bueno, Ushuaia es muy turístico, es muy bonito, hay paisajes hermosos, lugares muy interesantes, pero como es una ciudad muy turística, también es bastante costoso todo lo que es temas de tour y ese tipo de cosas. Ahí les vamos a mostrar algunos precios de algunos tours que hay acá, que son como los más icónicos, para que ustedes vean más o menos cuánto es el valor. Bueno, a orillas del canal Beagle están todas las casetas donde uno puede ir a comprar para hacer los tours por el canal Beagle o los diferentes tours que hay acá en Ushuaia. Los precios son bastante similares. Los tours por el canal Beagle, el más barato sale 12.350 por persona, considerando la tasa de navegación, y el más extenso sale 19.350. La diferencia entre los dos es que el de 19.000 pasa por la Pingüinera, pasa por el faro, por una isla de lobos marinos, de pájaros, y después pasa por la Pingüinera. El de 12.000 pasa por todos esos mismos, menos por la Pingüinera. Entonces ahí están las diferencias. Y lo otro es que igual les recomiendo que paguen con efectivo, porque a veces les hacen descuento. A nosotros nos hicieron un descuento del 20%, así que igual vale la pena. Lo otro es que preguntamos si salían navegaciones hacia Puerto Williams, pero a pesar de que ahí en los carteles salen algunas, preguntamos y no están saliendo. Así que creo que la única manera de ir ahora actualmente es desde Punta Arenas. Y la navegación es de 30 horas. Es de 30 horas, sí, es bastante caro, así que nosotros igual estamos viendo todavía si vamos a hacer o no esa navegación. Respecto al tema de los pingüinos, hay una opción más, que la opción de caminar, o sea, bajarte en la isla y caminar con pingüinos. Pero por lo que estuvimos averiguando, no baja de los 60.000 pesos argentinos por persona, entonces igual es muy caro. Y aparte a nosotros tampoco nos gusta mucho la idea, porque no sé, es como ir a afectar su hábitat natural, entonces no nos llama mucho la atención eso. Estamos acá en el puerto. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ir al faro, ver los pingüinos. Yo no quería ir a ver los pingüinos porque ya fuimos, pero bueno. Y ahora nos vamos a comer un pancito para no marearnos en el parquito. Bueno, el canal Beagle, que es donde estamos navegando ahora, es el que divide Chile y Argentina en este lugar, ¿sí? Hacia allá está la isla Navarino, que pertenece a Chile, y hacia el otro lado está la parte argentina, ¿sí? Que es donde está Ushuaia y todos esos lugares que hemos mostrado ahora en las imágenes.
La ciudad chilena de Puerto Williams es la más austral del mundo por localización geográfica, aunque Ushuaia también comparte esa etiqueta. Bueno, vinimos al Museo Fueguino para conocer un poquito de la historia de Ushuaia. Hay diferentes esculturas, ¿cierto?, que entiendo que son de cera, mostrando diferentes partes de la historia de Ushuaia. Entramos al museo y como no somos argentinos, la entrada cuesta 3.900 pesos. Y nos dieron un audio guía, no sé cómo decirlo, o audiolibro, que puedes ir escuchando y te van explicando todo lo que vas viendo. Y algo importante, el horario es de 1 de la tarde a 9 de la noche, por si quieren venir. Sí, y si tienen iPhone, traigan sus audífonos, porque tienen solo entrada auxiliar normal. Partimos por la primera parte del museo, que te explican diferentes épocas. La primera parte te explican sobre los pueblos aborígenes, los Yamana, los Serna, los Cherna, no sé cómo es la pronunciación. Y llegamos ya a la época de Darwin. Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, fue uno de los mayores asesinos en serie de la historia argentina. Responsable del asesinato de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Engañaba a los niños ofreciéndoles dulces, para luego asesinarlos brutalmente, ya que sentía placer al hacer sufrir y ver morir a sus víctimas. Comenzó su carrera delictiva a los 7 años y terminó a los 16 con su último crimen el 3 de diciembre de 1912. Luego de pasar por otras cárceles, en 1923 fue recluido en el penal de Ushuaia, el más terrible de la época, donde estuvo hasta el final de sus días el 15 de noviembre de 1944. La versión no oficial es que le dieron una paliza por arrojar un gato a la estufa. Fue enterrado, pero sus huesos desaparecieron, salvo el cráneo que dicen que fue usado por el director del penal como pisapapeles. Bueno, acá estamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Acá hay varios senderos, entiendo que son 12. Bueno, nosotros vamos a hacer algunos porque igual vinimos por el día Vamos solamente. a hacer los más cortos. Y aparte que tampoco somos fan acérrimos de los trekking. Así que nos gusta como hacer algunos nomás y conocer lo más icónico del lugar. Es un paisaje bien montañoso y es muy, muy, muy hermoso. Lo bueno es que igual si vienen en vehículo, hay varios caminos que se pueden hacer también por vehículo. Tienen 3 opciones. Pueden tomar el tren, que cuesta 21.000 pesos por persona, pero eso aparte tienen que pagar la entrada al parque, que son 5.500 pesos argentinos por persona. Puedes hacerlo igual en auto, como ir a los senderos en auto, estacionarte y después entrar caminando.
y el otro es caminando desde la entrada. Pagas la entrada y entras caminando. También se puede acampar acá adentro. Bueno, ahí ustedes deciden qué es lo que hacen. El tema del tren igual es bonito y tiene su magia, pero es costoso. Así que bueno, ahí depende también del presupuesto que tengan y todo eso. Nosotros decidimos hacerlo en vehículo y hacer algunos trekking, ya que en algunas partes uno se puede estacionar y hacer los senderos y después volver. Y en Chile hay muchas cosas que se podrían arreglar en cuanto a turismo. Por ejemplo, en la estancia San Gregorio estaba todo abandonado, destrozado. Acá todo ese tipo de cosas en Argentina las aprovechan. Hacen museos, figuras de cera en algunos lugares, como para explicar la historia, con un documental y todo eso. Entonces, yo creo que algunos lugares de Chile igual se podrían aprovechar más en ese sentido. Y la Giselle vestida como esquimal, con este sol imponente. No, porque hay mucha gente igual que yo, con chaqueta y gorra. Hay que cuidarse a esta edad. Me puede dar un aire. Si me preguntan si vale la pena venir a Ushuaia, yo creo que solo este paisaje ya responde esa pregunta. Si te está gustando lo que ves y quieres saber más, suscríbete al canal. Y dale like y comenta porque nos va a servir mucho para seguir creciendo como comunidad. Estamos acá en la senda Castorera. Bueno, no es un sendero muy largo, serán unos 5 minutos desde el inicio. Y acá pueden ver los estragos de los castores. Si bien, como les comentaba anteriormente, se introdujo esta especie acá en Tierra del Fuego hace mucho tiempo. En este lugar, en el Parque Nacional, los tienen controlados para que no sigan destruyendo. Como pueden ver ahí, todo eso son los diques que construyen los castores y forman estos embalses como el que se puede ver acá, que es donde viven las colonias de castores. Entonces, si bien es muy bonito lo que se forma, genera la destrucción de gran parte de los bosques nativos de esta zona de Tierra del Fuego. Bueno, llegamos al fin de la ruta de Argentina. De Argentina, hemos caminado mucho, no mentira. Sí, no, la verdad es que hemos recorrido la mayor parte del parque en vehículo. Pero igual, hicimos los senderos, o sea, estamos haciendo los senderos más cortitos, más relajados porque ya estamos aburridos de caminar tanto. Y el sendero de la costa es bien bonito, pero hicimos una parte solamente porque eran 4 horas. Esta es la última parte que queda en la Bahía La Pataya, que es al final del Parque Nacional. Y después al frente, cruzando la parte chilena, está Allendegaya. Sí, no se puede cruzar desde acá, pero tienes que ir por Chile, ¿cómo se llama? Caleta María, Pampa Guanaco, por todas esas partes. Sí, ahí uno llega a Allendegaya. Estamos en Bahía La Pataya. Este sí es el fin del último trekking que hay acá en... De hecho, yo le había dicho la Bahía La Patana. Había sacado el personaje de la tele. Y no era la patana, era la Pataya. La Pataya. Ya no me digas más, Patricia Ana, tío. Ahora mi nombre artístico es
¡Patana! Así que nos queremos despedir. Estén bien. Suscríbanse al canal. Denle like si nos quieren apoyar. Y si les gustan los videos. Y si les gustan los videos que hacemos. Y nos vemos en un próximo video De Van Life. de Van Life. Porque ahora toca. Toca Después Van de Life. este toca Van Life. Sí, nos vemos. Los queremos. Chao.